Capítulo 2. Sentirse mareado. Sentirse mareado como el relato de Edgar Allan Poe. Sentirse mareado ante el tribunal. Ante el tribunal de la inteligencia, ante el tribunal de la cuántica. Sentirse mareado ante todo eso, ante tal decadencia, ante tal subproducto de lo que fuimos y quedó en un viaje hacia nosotros mismos, hacia las luces, hacia aquel laberinto, hacia aquel pasadizo de viajes en estrellas, donde fuimos nosotros los creadores de nosotros mismos. Oh inteligencia, a cuántos errores nos puede llevar sin la conciencia. No podemos dejar a Dios atrás. Aunque la mente ayuda, no podemos dejar a Dios atrás. Porque Dios lo es todo. Así llevaba una vida feliz. Una vida de encanto. Donde había cosas que no cuadraban, era imposible. Era imposible. Me adoraban demasiado, tenía demasiado carisma, era demasiado. Incluso yo llegué a pensar que todo era un truco de magia, todo era un truco irreal. Como todas las mujeres podrían querer acostarse conmigo y me saludaban y en vez de darme los besos me daban un pico directamente. Empezaba a tener cierto poder y estaba demasiado mimado. Poco a poco entendí aquel programa, aquella beca, mientras estudiaba en la universidad. Aquella beca no era más que la policía de algo. Me estaba formando la policía de algo. ¿Qué querían de mí? Investigar esto, lo otro, hacer un grupo, una coalición. Pero una coalición, un grupo. Mi novia me amaba demasiado para ser real. Toda mi vida parecía irreal, de lo realmente diferente y exageradamente buena. Echaba hacía un billete de lotería y me tocaba. Cogía otro y volvía a pasar. Todo me salía bien. Sentí que era un niño en el mundo de los adultos. ¿Y qué pasaría cuando se dieran cuenta? La isla. Me mandarían a la isla. Acabaría en aquel sitio. De allí era imposible salir y la isla. En la isla había mujeres que te amaban y si lo podías tener todo y luego aquella chica en la cabaña era un poco más mayor que yo y me amaba tanto y asistimos a la fiesta y todo era tan perfecto y la playa, la arena, el sol, la temperatura ideal, aquella fiesta, aquella cosa y mi amigo antes de morir que decía disfruta esta noche, Alan, pero debemos de irnos y le echaba tanto de menos. Con él había escrito tantas cosas. Con él había estado en la isla, solo un día, pero había estado en la isla. En una isla paradisíaca. No era la típica isla de hados, no era la típica isla de condenados. Era una isla de carisma. Una isla donde estaba ella estaba en la isla. Pero por fin encontraba a alguien que estaba como yo, pero ella estaba en la isla y yo todavía trabajaba descifrando partes de realidad y de códigos y otras inteligencias de arriba querían algo, querían llevarme, nunca me pagaban ni
nada. Y luego estaba otra vez la programación neurolingüística y todo el entramado estatal que hasta ahora yo no podía ver, porque cuando crecí me habían arrancado los ojos y estaba en una mazmorra y entonces me torturaban y apareció la araña y la araña era inteligente, tenía 8 cerebros y muchos ojos y la araña iba y venía y exploraba los sótanos de la mente. Pero ¿formaría parte todo eso de mis alucinaciones? En la universidad sacaba buenas notas y sentía que mi novia me amaba, pero yo era pequeño, era como... ¿Por qué? Yo era pequeño, yo debía ser menor de edad, ahora después, viendo así, debía tener 12 años, pero hubo otra programación o otra prueba en el colegio y entonces miré el expediente y vi que había sacado sobresaliente en el colegio y que solo 2 habíamos sacado ese expediente académico y entonces empecé a pensar, a hilar mientras todo podía ser la isla, aquellas conversaciones conmigo mismo, aquella luna, aquellas estrellas, aquella soledad pensando en ella, pensando en una existencia, en un vacío, en algo donde el arte ya no se podía parar, debía hacer arte siempre, bajo el frío, bajo la lluvia, bajo el sol. ¿Qué más da? Había que hacer arte, visitar cascadas de agua. Tenía todo el mundo para explorar sin salir de aquí, de la isla. Pero veía las noticias, veía mi propia televisión y el mundo era un manicomio donde, aparte de investigarlos a todos, me hacían cuidarlos. Debía cuidar incluso a aquellos que tenían una inteligencia y una edad muy superior a mí, pero yo solo era un niño, cada vez era más un niño. Y soportar aquellos campos de concentración, soportar todo eso, porque el problema estaba en que no apreciaban la vida, no daban gracias a la vida. Por eso muchos de ellos estaban muertos sin saber, muertos en vida, vagabundeaban por los cementerios, me echaban las lápidas, iba y venía y intentaba hacer un organigrama de la inteligencia de cada uno de mis amigos y dónde iría cada uno, cómo se desarrollaba, cómo crecería en su desarrollo. Fuera de la psicología del desarrollo, claro, incluso alejado de la psicología social, no tenía nada que ver. Y el Estado siempre iba un paso o 2 por delante de mí, 200 pasos. Pero aquella isla, yo quería salirme de aquel programa. Yo quería a mi novia. Yo quería todo eso y el ser humano. Entonces me di cuenta que cada vez era más niño y cuanto más quería, más se alejaba la araña, más se alejaban de mí. Caminé por aquella isla y cuando terminé de la isla aparecí en la plaza.
una plaza donde por debajo estaba llena de mazmorras y de túneles y de argollas. No tenía nada que ver todavía, quedaban restos de la guerra entre hombres, de la guerra entre cerebros, de partes de un cerebro con otro, era la geografía desplegada. Pero, ¿dónde estaba el error genético? ¿Por qué cada copia de sí misma era más imperfecta? ¿Sería la vejez, el tiempo? ¿Qué había que vencer al tiempo? Y me sentía querido, porque los que mandaban de verdad me dejaban tirarles de las barbas. Y yo llegaba a sus salones y rompía, y solo era un niño que quería comer caramelos y no parar de hablar. Que me encendieran la chimenea y me trajeran vasos de leche. Cada vez era más niño. Y luego estaba aquella mazmorra, donde tenían a todos los prisioneros. Pero no se podía hacer nada porque había guardas. Todo era un mundo aparte, un programa de investigación. Un país fuera del país, una ciudad fuera de la ciudad. Dentro había un barrio, fuera de ese barrio. Y a la vez todo era un programa, todo era en verdad y real. Era como un programa de realidad virtual, pero demasiado real. Y vamos, tic-tac, 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 levántate de la cama. Y el vecino era un guardia. Y la mujer que me cuidaba era una guardia. Y había muchos guardias dentro del campo de prisioneros. Y ellos sabían que yo lo sabía. Y paseaba por las plazas y oía a los torturados. Y yo hablaba y lo denunciaba. Y escribía artículos sobre aquello. Y volvía a casa. Y no paraban de entrar y de salir los guardias vecinos al sótano. Y entonces me percaté los fetiches que tenían, como las bragas y las cámaras ocultas. Siempre querían ver las bragas de alguien. Y entonces aquel hombre con la mordaza en la boca en el sótano, que pude ver a través de una rejilla. Y subí a casa y cuando no estaban ellos, rápidamente ellos sabían que había estado ahí y empezaron a torturarme, a hacerme la vida imposible cada vez más. Y entonces yo en la habitación ya llegaba un momento que podía oírle y estaba amordazado el hombre. Intentaba comunicarme con él, no mentalmente, sino por pequeños ruidos, por pequeñas cosas. Pero me sentía castrado, tenía miedo, no me podía enfrentar físicamente a ellos. Y luego la mujer que dijo que le alquilé la habitación y que escribiera aquí la novela. Y justo acababa de cambiar al terminar la universidad, tenía 20 y pocos años. Y tic-tac, tic-tac. Todo formaba parte de un programa y aquella super mega editorial que me firmó un contrato de más de 6 millones de euros. Y me metí a prisa para acabar las novelas. Y yo tenía solo 20 y pocos años. ¿Qué podía esperarse? Me pusieron el número 1 de una editorial multimillonaria. La editora empezó a acostarse conmigo y yo con ella, y todo empezaba a ver dónde está la grandeza y a su vez la perdición. Y entonces volví otra vez a esta pequeña Sin City, o llámenlo como quieran. Y venía aquí y yo le preguntaba a la dueña que su comida me sentaba mal y que por qué vomitaba sangre cuando comía y que me sentía mareado. Y ella me insultaba y
Y entonces los otros me insultaban. Entonces vi cómo cada uno hacía guardia. Y yo escribía por la noche y decía, es imposible porque los vecinos no duermen, ni esta mujer tampoco duerme, la dueña de la casa. Me empezó a recordar novelas de Tolstoy y de Crimen y Castigo y a tantos otros. Y mientras tanto abajo el otro amordazado. ¿Quién sería el que estuviera amordazado? Era delgado tal. Mientras otros intentaban construir un traje como la película de Aníbal Lecter, con piel humana. Pinchaban el teléfono a todo el mundo, tenían a todo el mundo pillado por los huevos, chantajeaban, amenazaban, violaban, incluso habían asesinado personas. Y ellos sabían que yo sabía todo y encima publicaban la editorial con más difusión del mundo y que estaba protegido por los americanos, por buenos, por malos y que era el niño bonito de presidentes y de todo. Pero yo estaba allí y la dueña me daba pena porque sabía que también la tenían acorralada, chantajeada por su hijo que tenía problemas con las drogas. Y entonces yo pensé cómo aquella gente de aquel programa informático, de aquellos guardias, por haber tenido eso, esa pequeña conexión se podía hacer con un pueblo. Y entonces pensé, ¿será lo que quedó aquí de los campos de concentración nazis? ¿O qué pasa? Entonces empecé a descubrir más códigos y más cosas y a la vez yo también estaba enfermo y decadente. No podía fallar en los plazos de la entrega de la novela y la dueña de casa me perseguía de noche, me insultaba, me envenenaba la comida y me hacía todo tipo de perrillas jamás antes concebidas. Venía a difamarme, decía, llamaba a la policía del pensamiento y de todo y venían aquí a interrogarme, a preguntarme tonterías. Y luego estaba otra vez en la isla, viajaba a la isla. Y cuando viajé a la isla se había acabado todo en la isla. Habían llegado cosas que jamás nadie podía haber imaginado. Pero aquel hombre, ¿cómo podría salvarle? Yo tendría que esperar a que ellos se fueran, romper la puerta del sótano y entonces liberarle. Pero me sentía tan débil, y eso que había peleado con peleadores y todo, pero no podía tan siquiera tirar esa puerta de medio plástico cuando había tirado puertas blindadas. Debía tomar una decisión. ¿Y cómo iba a la vez a liberar a ese? Y luego iba a liberar a todos los prisioneros que tenían debajo de la plaza. Y en puntos estratégicos, porque esto era un campo de concentración organizado en niveles. Los más molestos abajo del todo y así. Y los que no daban problemas y estaban más perdidos que nadie, pues los dejaban como libres, así como tal, porque ya iban ellos solitos a su redil. Pero entonces aparecieron también otros que eran diferentes, tenían poderes de verdad, de teletransportación y eran extraterrestres que a su vez dominaban a esos. Y luego yo llegué a pensar que su apariencia era enfermiza y como mala, pero que no podían ser malos y tenía que aliarme a ellos de alguna manera. Mientras tanto debía seguir cuidando de este psiquiátrico, porque los doctores me exigían cuentas. Era como una especie de psicólogo de policía, era como una especie de apaño para las cosas. Tampoco entendí que no se podía matar, y aunque algunos se lo merecieran, porque matar era caer en lo mismo. Y por otra parte ellos sí mataban, ¿no? Era todo una obra de ingeniería, de movimiento preciso. Cada palabra que yo escribía, cada cuento, cada cosa, ellos ya lo tenían en sus manos. Podían ver todo. Pero tenían fetiches. Me di cuenta que todos los teléfonos, absolutamente todo de ese campo de concentración estaba cogido. Y entonces, ¿pero qué era? ¿Debía ser un campo de concentración
de campos de concentraciones. Es un campo de concentración de campos de concentraciones. Y los guardias debían ser los mejores de cada casa. Pero había tanta isla, que así terminaba este capítulo.